otro de los temas de la semana, el aumento a los jubilados, a las jubiladas y la prórroga de la moratoria previsional. La tenemos ya en el piso a Florencia Marcarián, también ella es doctora, es abogada, experta en temas previsionales. ¿Cómo estás, Florencia? Buenas tardes y gracias por acercarte acá al piso de IP Noticias. Buenas tardes, por favor, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer. Contanos un poquito qué sucedió en el Senado. Bueno, el jueves se aprobó finalmente en el Senado, hay que recordar que tenía media sanción en diputados, la ley ¿qué es lo que establece? Un aumento del 7,2% para todos los jubilados y los pensionados, además un incremento del bono que estaba fijo desde marzo de 2024 en 70.000 pesos, los llevan a 110.000 y la prórroga de la moratoria por 2 años más. ¿Sí? Esto era algo que estaba en la ley de la moratoria, pero que decidió no prorrogarse. Bueno, finalmente se aprobó que se extienda, dando lugar a que aproximadamente 220.000 personas puedan acceder a estos beneficios previsionales. Florencia, ¿cómo lees el aumento del 7,2%? ¿Sentís que es suficiente? ¿Sentís que falta mucho más? Porque si bien se ha festejado, hay mucha gente que señala que no es suficiente a la hora de leer el bolsillo y de lo atrás que están las jubilaciones con respecto al costo de vida. Es insuficiente porque hay que recordar que ese 7,2% viene a paliar lo que quedaba de enero de 2024. Se había producido el desfasaje cuando se dio este cambio en la fórmula de movilidad que se tenía antes, que se aumentaba cada 3 meses, y con la aprobación mediante el decreto de una nueva fórmula de movilidad, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor, la inflación, bueno, quedaba este porcentaje sin reconocer. Finalmente se reconoció. Es más que insuficiente, claro que sí, porque hay que recordar también que en 2018-2019 la pérdida del poder adquisitivo fue un 19,5% y de 2020-2021 a 2024 un 50,3%. De hecho, se están dando fallos judiciales a lo largo y a lo ancho de nuestro país que están estableciendo que esta fue la pérdida del poder adquisitivo y algunas formas, algunos índices para poder reparar esa pérdida. Eso no está en discusión, pero bueno, es una ayuda ese 7,2%. Y también la discusión se da, por un lado, es muy poco, ¿no? Si uno lo ve en el bolsillo del jubilado, el que cobra el haber mínimo implica un aumento de 62.269 pesos. Sí. Pero cuando uno va a la cantidad de jubilaciones y pensiones que afectaría, que son 7.600.000 personas, bueno, ahí se empieza a ver la dificultad para afrontar todos estos pagos. Además, 5 millones de personas que reciben ese aumento del bono y las 220.000 personas que ingresarían tendrían nuevos beneficios previsionales por la extensión de la moratoria, y ahí la discusión que tanto se da con el tema del superávit fiscal que se logró en su primer momento, un 0,3%, y qué es lo que implica esta ley que se aprobó alrededor de un 0,4%, solamente con el tema del 7,2% de aumento, ¿no? Entonces, todo eso que llegó a lograrse vuelve para atrás con estos aumentos que se aprobaron. Se está barajando desde el Ejecutivo un posible veto a esta ley recientemente aprobada. ¿Esto es posible? Es posible. Una vez que se aprobó esta ley, tiene el Poder Ejecutivo 10 días para vetarlo o no. Si no lo veta, ley promulgada, ¿sí? Si procede el veto, esto vuelve al Congreso, vuelve a la Cámara, tanto de senadores como de diputados, y se necesita, para ir con el derecho de insistencia, que es una posibilidad, está en nuestra Constitución Nacional, pueden insistir. Para aprobarla se necesitan 2/3 de los presentes, ¿sí? de ambas cámaras, para insistir con esa ley. Y ya ahí, una vez que se insiste, que lo logran, que sea eso, ese 2,2/3 de las cámaras, no habría más que promulgar la ley. Ahora, por otra parte, el gobierno dice que iría por la vía judicial. No es algo que esté contemplado constitucionalmente,
habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos días. Si nos posicionamos en cualquiera de los dos escenarios, por ejemplo, el gobierno veta el aumento a los jubilados, ¿cómo continúa la lucha? Y también habría que, de alguna manera, reformular ese 7,2%, porque se entiende que el veto viene por el lado del costo fiscal, del costo económico para el gobierno de dar este aumento, que lo entendemos es ínfimo, en las jubilaciones. Pero ¿se debería renegociar el número? ¿O sentís, como abogada previsional, experta en temas previsionales, que ya se corta todo canal de diálogo con el Ejecutivo? Habrá que ver si comienzan las negociaciones, ¿verdad? Que es algo que faltó al momento de aprobar la ley. Por un lado se estuvo mencionando antes de que se aprobara en el Senado que no se llegó a un acuerdo con el presidente, los gobernadores, que iban a proceder con la aprobación de esta ley, que es lo que finalmente sucedió. ¿Se puede negociar ese 7,2%? Claro que sí, pero si eso es insuficiente, ¿cuánto más lo que puedan negociar por debajo de ese monto? ¿Sí? No alcanza, es una realidad, se queda muy por debajo de lo que tendrían que estar cobrando, es cierto, pero todo es una ayuda más para aquellos que más lo necesitan, ¿no? Es un sector vulnerable, pero también otra discusión que se está dando ya a partir de la aprobación, porque se estableció de dónde va a salir, cuál va a ser la financiación para todo lo que hay que cubrir, ¿no? Todo ese dinero de más que hay que cubrir. El problema está en que no solamente los jubilados y los pensionados forman parte de los sectores vulnerables, sino también la niñez, por ejemplo. Hay 60% de niños que son pobres hoy en día. Entonces, hay que reasignar el dinero posiblemente, pero no solamente cubrir jubilados y pensionados, sino también otros sectores vulnerables, y esto hace que no solamente se hable del costo fiscal, sino de dónde poner el foco. Ahora, nos paramos en el otro escenario. El gobierno no veta la ley, se aprueba, se reglamenta. 7,2%, vos señalás, es insuficiente. ¿Se sigue con la lucha? ¿Se siguen con la marcha de los miércoles? ¿Se sigue peleando para un nuevo aumento? ¿O cuánto tiempo más tienen que pasar, ¿no? Los jubilados, los pensionados, las pensionadas, para volver a, de alguna manera, acomodar los números? Seguramente se siga con la lucha de los miércoles, porque así como ese 7,2% no alcanza, hay que recordar también que muchísima gente está iniciando juicios, se ven obligados a iniciar los juicios, porque el organismo previsional no está pagando lo que debería, lo que corresponde, ¿no? Entonces, ese desfasaje que se dio también en 2021-2024, y con esa pérdida del 50,3%, es lo que se está reclamando judicialmente. Entonces, es una victoria que se apruebe el 7,2%, el aumento del bono, la prórroga de la moratoria. Claro que sí, todavía falta. Entonces, seguramente los jubilados sigan reclamando los miércoles. ¿Por qué tardan tanto los juicios, Florencia? Los juicios que inician muchos jubilados, algunos... Bueno, ni siquiera llegan a haber finalizado el juicio, todo el fruto del esfuerzo de los años trabajados, pero además cuando después les empiezan a pagar la jubilación y dicen, che, esto no es lo que me corresponde, voy a iniciar acciones legales. ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué los tiempos de la justicia son tan largos, sobre todo para las personas que ya han aportado al país? Hoy se redujo el tiempo de los juicios a la mitad. Para el 2010... tardaban aproximadamente 8 años, algunos duraban 10 años, hoy en 3-4 años están cobrando lo que hubieran tenido que cobrar desde el momento en que se jubilaron, ¿sí? Que accedieron a la jubilación o a la pensión. También hay reajustes de pensiones. Pero lleva su tiempo, generalmente en la primera instancia no tarda más de un año, ¿sí?, en tener una sentencia favorable, luego pasa a la segunda instancia, que es la Cámara, y es que el organismo previsional, más allá de contar con esta posibilidad y este derecho que existe de poder apelar y recurrir, lo utiliza como un método para dilatar el proceso y, bueno, en ese tiempo, como bien mencionabas recién, hay gente que no llega a cobrarlo, ¿no? Y mucha gente preocupada, jubilados,
que no saben qué es lo que sucede el día de mañana si ya no están, y si continúa ese juicio, generalmente lo termina cobrando el cónyuge supérstite, o si no, los hijos también. Sí, es que muchas veces se inician los juicios como justamente para decir, bueno, quizás yo no veo el fruto de este juicio, de esta acción legal, pero le queda algo a mi familia. Tenemos algunas preguntas de televidentes que, bueno, este es un tema que a algunas personas las toca bien de cerca porque quizás son jubiladas, son pensionadas o tienen jubilados y pensionados en su familia, y a los que no, en algún momento nos vamos a tener que jubilar y tenemos que hablar sobre este tema. Bueno, Norma, acá, hola Norma, ¿cómo estás? Nos escribe y dice, ¿a partir de cuándo voy a cobrar el aumento que se anunció el jueves? Florencia. Bien, primero hay que ver el tema del veto, ¿sí? Son 10 días hábiles para ver si procede el veto, qué es lo que sucede, si las cámaras vuelven a insistir con ese proyecto. Hay que esperar un tiempito más, no lo van a estar cobrando en este mes. Bien. ¿Sí? O sea, en agosto no lo van a ver, del aumento del 7,2%. Para agosto podría llegar a ser, hay que esperar lo que queda de julio. Bien, para agosto tenemos que estar entonces bien atentos a las noticias y sobre todo al veto del Ejecutivo. Tenemos otro mensaje que nos van llegando a nuestras redes sociales de IP Noticias. Acá lo tenemos a Joaquín, buenas tardes, feliz domingo. ¿El incremento es retroactivo o solo de acá en adelante? Muy buena la pregunta de Joaquín. Bueno, el incremento es de aquí en adelante, no es que uno pueda reclamar para atrás, pero sí lo que se puede hacer en los casos que tengan dudas si están cobrando bien o no, con el expediente que le dieron cuando uno se jubiló en el organismo previsional, se hace un cálculo para ver si están cobrando bien o si tienen diferencias. Si hay diferencias se puede reclamar en la justicia. Muy bien. Para saber si estamos cobrando bien las jubilaciones, ¿deberíamos asistir a un profesional como vos, abogado previsionalista, o a un contador? Abogado previsional, que generalmente utilizamos los programas que son aprobados, ¿no?, por la Corte, para ver, hay un par muy conocidos en el ámbito previsional, que son los que se utilizan para ver si hay alguna diferencia y entonces poder reclamar. Muy bien. Tenemos otra preguntita de algunos televidentes. Aquí se suma Mirta. Hola, chicas. Bueno, gracias por darle visibilidad a los problemas de los jubilados. Aumenta todo, cada vez cobramos menos. ¿El bono y el aumento es para todos o solo para los que cobran menos? Besos. El aumento es para todo el mundo. El 7,2% es para el que cobra la mínima, para el que cobra una pensión no contributiva y para el que está cobrando la máxima, y por encima de la máxima también es para todos. Para todos. El bono no. El bono es para los que cobran el haber mínimo, pensiones no contributivas y la pensión para el adulto mayor, que es la PUAM. Bien. Para estos tres sí hay bono. Para el que cobra por encima del haber mínimo se quedó sin la posibilidad de cobrar el bono. Lo mismo pasa con aquellos que cobran jubilación y pensión mínima, que a veces consultan por qué no les pagan el bono. Es porque solo lo reciben aquellos que cobran un haber mínimo. Ok, ¿y el bono en cuánto quedó con este último aumento? No sé si ¿el aumento impacta en el bono, Florencia? Lamentablemente no, pero el bono pasa de 70.000 a 110.000, y si me permiten un segundito más, Sí. Hay un estudio que hizo el CEPA, que si el bono hubiera seguido el ritmo de la inflación, tal como lo hicieron los saberes, hoy tendría que estar en 154.400 pesos. Y el aumento que se dio por ley es hasta 110. También sigue quedando por debajo de lo que hubiera correspondido. Bien. O sea, en ningún momento, digo, históricamente, se dio un aumento un poco mayor, un poco más de lo que hubiese correspondido. Siempre el jubilado, el pensionado, se tiene que conformar con ir corriendo atrás de la inflación o del costo de vida. Siempre va, sí, exactamente, corriendo detrás de la inflación. Antes el esfuerzo era mucho mayor, porque cuando venían las actualizaciones trimestralmente quedaba licuado ese aumento, ¿no? Claro. Por la inflación que había tan alta. Cuando llegaban los aumentos era prácticamente como si uno no lo hubiera recibido. Hoy, con el índice de precios al consumidor, están un poco mejor, más que nada aquellos que cobran por encima de la mínima, porque los que cobran con el bono siguen estando por debajo de la inflación, porque esos 70.000 no fueron actualizándose.
De Bien. todas formas, siguen todos con más de un 60% de pérdida del poder adquisitivo, ¿no? El 50,3% del 20 al 24 y el 19,5% de 2018 a 2019. Sí hay una parte que se pudo ir recuperando, pero no todo, y por eso se ven obligados a acudir a la justicia. No, y ni hablar que décadas atrás, incluso muchas mujeres que aportaban a la familia, aportaban con su trabajo adentro de la casa, directamente no cobraban jubilación, no eran reconocidas como trabajadoras por el Estado, y ahora se cobra una jubilación mínima, insuficiente, por supuesto, pero por lo menos se cobra una jubilación que de alguna manera, insuficiente, reiteramos, dignifica el trabajo que esas mujeres hicieron durante toda su vida, intrafamiliarmente, ¿no? Como amas de casa. Ahora, ¿qué nos toca a los trabajadores de hoy, los que están regulados y los que no están regulados, de cara al futuro, de acá a 30, 40, 50 años, cuando nos tengamos que jubilar? Saber que la jubilación va a ser un complemento, lo estamos viendo en nuestros días, porque jubilados que han trabajado 30, 40 años, es decir, promediando la mitad de la vida, hoy tienen que salir a trabajar para poder llegar bien a fin de mes, para poder estar tranquilos, poder pagar las cuentas, no tener que salir a pedir a sus hijos o sus familiares que los ayuden, ¿sí? Entonces, seguramente sigue existiendo la jubilación, pero va a ser un complemento de lo que uno pueda lograr durante la actividad laboral. Sí, hay posibilidades hoy, porque hoy uno ingresa a la página del organismo previsional, puede ingresar a ARCA, ex AFIP, y ver si tiene los aportes, cuáles son los que le faltan. Esto no sucedía antes, ¿no? Entonces, cuando uno llegaba al momento de jubilarse, creyendo que llegaba con los 30 años de aportes un poquito más, se encontraba con que no, que le faltaban, que tenía que buscar la moratoria que se adecuara a uno para poder acceder a la prestación. Hoy todo eso de alguna forma está solucionado. Seguir aportando, existe la posibilidad de acceder a un monotributo. Por más que sea el monotributo la categoría más baja, sí, todo hace a que uno llegue a completar los 30 años de aportes que se exigen hoy en día para acceder a la jubilación. Sí, los monotributistas muy olvidados también a lo largo de la historia, y en el caso de la jubilación, un monotributista que durante 30, 40 años aportó en la categoría más baja, ¿qué le corresponde cobrar? ¿La mínima? Va a estar cobrando una jubilación mínima, pero para aquellos que tengan aportes como monotributistas y aportes en relación de dependencia, a estar más tranquilos, porque les van a tomar esos aportes en relación de dependencia para el cálculo. De hecho, hablaba hace 3 días con un señor que tenía 42 años de aportes. Estaba preocupado porque se jubilaba ahora en diciembre, sí, pensando que como tenía los últimos años, más de 10 años como monotributista, se iba a jubilar con lo que le tocaba, es decir, con una mínima. Y ahí está el tema. Por más que uno haya tenido los años en relación de dependencia, desde los 18 a los 28 años de edad, y desde ahí en adelante hasta los 60, 65 fue monotributista, le van a tomar esos 10 años en relación de dependencia para el cálculo del haber. Pero todo el resto de esos años que fue monotributista o autónomo son importantes para llegar a los 30 y no tener que estar dependiendo de la moratoria, de si se prorroga o no. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores no registrados, que no tienen un monotributo y que tampoco están en relación de dependencia? Están en una situación compleja, ¿sí? Separar, si es posible, algo de dinero para pagarse el monotributo, y si no, ir juntando la información que tengan para el día de mañana poder reclamar los aportes que no les hicieron en su momento. Claro. No, los aportes que, o sea, entendemos que todo trabajador que justamente esté en una situación así de jefe, de patrón, debería ser por ley registrado. Pero en el caso de trabajadores independientes que no se han podido abrir al monotributo y que durante varios años han aportado, pero en una situación de vulnerabilidad, en ese caso, de cara al futuro y de cara a la jubilación, están en una situación muy complicada.
Están complicados, pero tienen recursos todavía. Ok. Hay una parte de la ley de moratoria que sigue vigente, que es para todos aquellos que le falten hasta 10 años para llegar a la edad, es decir, las mujeres desde los 50 años y los hombres desde los 55 pueden comprar los años de aportes que les estén faltando. Por ejemplo, una persona que hoy tiene 55 años y sabe que llega a la edad jubilatoria y por más que siga hoy aportando y con todos los años que tiene le va a faltar, puede comprar esos años que le faltan. ¿Cómo los puede abonar? Los puede abonar en un solo pago. Hay gente que tiene la posibilidad económica y si no lo va haciendo de a poquito, a medida que puede, va pagando un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3, lo que necesiten, ¿sí? Pueden comprar los 30 años si alcanzan y tienen la posibilidad económica, siempre antes de cumplir los 60 años las mujeres y los 65 años los hombres. Y si con todo eso todavía no llegan a completar esos 30 años de aportes, hay una moratoria que sigue vigente para todos aquellos que nacieron antes de 1975. Pueden comprar años que les falten, desde que uno cumplió los 18 años de edad, ¿sí? Hasta 1993, octubre del 93, pueden comprar años de aportes, siempre que en esos periodos que quiera comprar no haya tenido aportes como monotributista, autónomo o en relación de dependencia. Florencia, te agradecemos mucho que te hayas acercado acá al estudio de IP Noticias a traernos también un poco de luz, un poco de claridad sobre este tema. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Igualmente, buen domingo. Florencia Marcarián, abogada previsionalista, hablando sobre justamente uno de los temas de la semana, que es el aumento a los jubilados.